Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Ojeda Mises. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, docente María Virginia Adriana Castillo Cárdenas, asignatura Normatividad Fiscal, actividad Fundamentos de la Normatividad Fiscal. Tomando como base los subtemas finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto, a continuación identificaré las funciones y los elementos que lo conforman para ser representados. Finanzas públicas, elementos que lo integran. Gasto público, son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios que cumplan con la satisfacción de las necesidades públicas. Recursos públicos, son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos, que constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, sin importar cuál sea su naturaleza, es decir, económica o jurídica. Renta nacional, es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Su función. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país donde el Estado está encargado de velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, además de crear un clima de confianza política y establecer la estabilidad legal, también de disminuir la tasa de inflación. Política fiscal. Elementos que lo integran. Los estados los ingresos de un estado se conocen como los ingresos públicos y se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Impuestos. Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. Gasto público. Se define como gasto público las erogaciones en que incurren el conjunto de entidades estatales de un país, comprende las compras y gastos de un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año. Su función es estabilizar de forma exitosa la economía y su ciclo, por ejemplo, intentar estabilizar una inflación exagerada, incrementar el crecimiento del país a través de gastos públicos, tales como inversiones creadas para el beneficio y el crecimiento económico de un pueblo, garantizar los servicios sociales necesarios de la población, proteger los recursos de la región, amparar a la población de los cambios drásticos y propios de los ciclos económicos. Política de gasto público, elementos que lo integran. Administrativo, gastos que efectúan dependencias y entidades públicas con el fin de ofrecer servicios públicos, seguridad, servicios comunitarios, vivienda, sanidad, transporte y otros servicios económicos. Económico, identifica y agrupa los egresos del sector público en categorías similares y determinadas, de acuerdo a las características económicas de la transacción. El gasto público económico permite destinar y clasificar los gastos, según su finalidad económica, en gastos corrientes de capital, aplicaciones financieras y transferencias. Funcional, organiza el gasto público de acuerdo con la naturaleza de los servicios que brindan las entidades públicas a la comunidad. El gasto público funcional permite establecer los objetivos generales y los medios por los cuales estos se pretenden lograr. Su función es: el gasto público es uno de los elementos más relevantes dentro de la política económica de un país, ya que permite al Estado y sus organizaciones satisfacer las necesidades de la comunidad. Presupuesto. Elementos que lo integran. Ingresos. Se clasifican en ingresos corrientes, que son los impuestos y las transferencias recibidas. Los ingresos de capital son aquellos ingresos que se derivan del cambio a la composición del patrimonio público, provocando en su obtención una descapitalización por parte del Estado. Gastos. Los gastos corrientes son los gastos que es necesario realizar para el normal funcionamiento del Estado. Por otra parte, los gastos del capital son aquellos gastos que incrementan la capacidad productiva del país, el sector público y el sector privado. Su función, el desarrollo y el uso de los ingresos y gastos estatales para la consecución de determinados objetivos.
Entre estos objetivos cuentan el objetivo fiscal, es decir, la transferencia de los ingresos requeridos para financiar las funciones del Estado, el objetivo de la asignación eficiente, es decir, la corrección de la estructura de producción resultante del mercado, y el objetivo redistribuido, es decir, la modificación de la distribución del ingreso y los activos. Muchas gracias.